Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Para que los internos de los centros penitenciarios logren reinsertarse a la sociedad como personas productivas, se requiere más allá de cumplir su sentencia. Son una serie de acciones que se vienen realizando al interior de los penales. La cultura es una de ellas. Un segundo tema a abordar el día de hoy aquí en Mega Noticias es el gobierno de los muertos. Terminó el gobierno de López Obrador como el más violento en la historia de nuestro país. Sigue la situación al alza con Claudia Sheinbaum. También se han presentado alzas, incrementos en entidades como Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa. ¿Qué es lo que está pasando más allá de este número de personas asesinadas? El último tema a abordar es otro. Las estrategias de seguridad que se han implementado en cada uno de los estados han sido suficientes, han sido efectivas para calmar la violencia en nuestro país. ¿Dónde está la estrategia nacional de seguridad? No la vemos. Es decir, y un año ya del gobierno de Claudia y las cosas no se mejoran. Así como cuando se dice que el deporte es el mejor antídoto ante las drogas, la cultura es parte de este mecanismo que se realiza, de sus programas dentro de los penales, para, una vez cumplida su pena, los internos salgan y se reinserten en la sociedad como personas productivas. En Guanajuato, el sistema penitenciario busca que las personas privadas de la libertad que purgan alguna sentencia sean reinsertadas a la sociedad, con la implementación de expresiones culturales como el teatro. Recientemente, los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social firmaron un convenio con la Secretaría de Cultura del Estado y la gobernadora del Estado, Livia Denise García Muñoz Ledo, para impulsar estas acciones en pro de los derechos humanos de los internos. Esto que tenemos es un modelo. En todos los centros de reinserción y estados y federal se hace teatro. Pero se hace un teatro que se conoce de cartón, o sea, normal. Pero al hacer un teatro de primer nivel, un teatro que tenga la calidad de participar en un Cervantino, esto es la diferencia. El montaje de la obra de teatro El Otro Otelo es histórico. La puesta en escena contó con la presencia de la gobernadora de Guanajuato. En el montaje de la obra no solo intervinieron reos en el rol de las actuaciones, también participaron en los trabajos de tramoya carpinteros apoyados con los cursos del Instituto Estatal de Capacitación. Y esto se hace un casting para todos en coordinación con cultura y hubo muchos que los invitamos y muchos fueron a ver nada más, pero hay quienes se quedaron. Hay una maestra de teatro, Guadalupe Lupita, quien está atrás y no se ve. Hay un arquitecto que precisamente es el que estábamos viendo, que él es el que diseña el escenario, y soldadores, todo lo hicieron ellos, guiado por personal del sistema penitenciario. La obra está contemplada para ser presentada en la edición 53 del Festival Internacional Cervantino, con la proyección en el recinto de las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, y será parte también del proyecto Ruelas. Me llamó la atención todo esto, porque eran pocas las veces que venían, o sí venían así a la escuela, pero eran más cerrado, más de que el que quiera participar y todo el rollo. Estas actividades me llenan, estoy como un niño chiquito aplaudiendo. Así es como se enfrenta la crisis penitenciaria en México, y en Guanajuato los centros de readaptación social son un referente a nivel Latinoamérica. Países como Costa Rica, Guatemala ya buscan replicar el modelo de reinserción social guanajuatense. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Y vayamos a este otro tema. Más allá del conteo diario de asesinatos, de masacres, de ejecuciones, ¿qué hay atrás de ello? ¿Qué trae esta sociedad hoy en el siglo XXI que de alguna forma u otra, mucha de ella participa activamente en la comisión de ilícitos? En México, el término gobierno de los muertos adquiere un sentido político y social que va más allá de la metáfora. Representa la muerte, el poder y las políticas públicas que se entrelazan en un país marcado por la violencia, donde los cuerpos sin nombre se convierten en un símbolo de resistencia, verdad y exigencia de justicia. La articulación entre la sociedad civil, las familias y sus mujeres buscadoras y la experiencia forense han transformado a los llamados muertos que incomodan en verdaderos sujetos políticos. ¿Quién está en la narcofosa? Y uno piensa, pues, narco.
sin contextualizar. Entonces, cualquiera que esté ahí, de plano es culpable, sin que se le haya hecho un juicio, sin saber que era presunto inocente como cualquier persona. Son los ausentes quienes hoy mueven a comunidades enteras, empujan reformas y ponen en evidencia la fragilidad de la crisis forense que atraviesa México. Según especialistas en derechos humanos y antropología forense, ningún otro país en América Latina ha desarrollado un movimiento humano colectivo tan sólido en torno a la búsqueda y exhumación de restos humanos como México. La recuperación de restos humanos es una apuesta inmensa hoy en México. Hay un doble giro forense, a la vez la producción de violencias en masas que obligan a buscar fosas por todos lados en el país. El giro forense en México se dio a partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico en el 2010-2011. Se perpetraron las masacres de San Fernando y Cadereyta, Tamaulipas, dejando a 72 migrantes asesinados y 193 cuerpos en fosas clandestinas. Hoy las técnicas para exhumar y analizar restos también se han transformado. Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas piden trabajar con expertos forenses y universidades, exigiendo metodologías más precisas. A todo esto se le suma el riesgo del peligro inminente de las búsquedas en campo, marcadas por la ausencia de acompañamiento institucional y la revictimización de las familias. Porque en muchos de esas búsquedas sí hay detenciones y sí hay operativos donde se señalan responsables. Y después de la búsqueda, digamos que queda un riesgo latente para las buscadoras y muchas veces pueden ser incluso identificadas o, y eso también hay que decirlo, se puede presumir que la información sea filtrada por las propias autoridades. Los muertos antes eran borrados del mapa oficial, ahora interpelan al Estado y reclaman una soberanía distinta, la de la memoria, la verdad y la justicia. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Mira, hoy se ha dado el caso de que se presentan actos violentos en algún estado y hay una estrategia del gobierno federal para ese estado, como puede ser Michoacán, o es en Guanajuato, o es en Sinaloa. Es decir, los elementos de las fuerzas de seguridad federal, el ejército, la marina, se encuentran en estado conforme se va aprendiendo cada uno de ellos. ¿Es suficiente para apaciguar la situación? ¿No se necesita realmente una estrategia nacional? La reciente ofensiva federal en Michoacán, activada tras el asesinato del líder social Carlos Manzo, revivió una pregunta que también golpea a Guanajuato. ¿Funcionan realmente las estrategias de seguridad coordinadas entre el gobierno federal y los estados o son esfuerzos aislados? Desde el inicio de esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a fortalecer la presencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas con mayor incidencia, mediante coordinación, inteligencia, judicialización y mayor presencia operativa. Y es que el despliegue extraordinario en Michoacán, reproducido luego de otros estados, confirma un patrón ya conocido, donde la federación intensifica su presencia solo después de un hecho de alto impacto y no como parte de una política sostenida. De instrucciones a todo el gabinete para reunirse con autoridades de municipios, núcleos agrarios, pueblos originarios. Se reunieron durante estos días a distancia, de manera presencial, y lo seguiremos haciendo. La realidad en el Bajío y particularmente en Guanajuato demuestra que la estrategia federal dista de ser uniforme. A pesar de ser el estado con el mayor número de homicidios dolosos en el país, durante 5 años consecutivos, la intervención de la federación ha sido discontinua, con incrementos de fuerza federal solo durante crisis puntuales, ataques a policías, incendios de vehículos o capturas específicas. Mientras tanto, en estados vecinos como Michoacán o Jalisco, la federación ha asumido un papel más protagónico, incluso militarizando, lo que evidencia un trato diferenciado dependiendo de factores políticos, de presión social o de coyuntura. Entre los esfuerzos aislados entre la federación y el estado destacan el operativo Escudo en Guanajuato, refuerzos militares en Michoacán, que redujeron los bloqueos y desplazamientos forzados durante semanas, pero la actividad delictiva regresó una vez que la presencia federal se relajó. Lo que tenemos o nos está detonando un poco la violencia y la incidencia delictiva, lo que tiene que ver con el homicidio doloso aquí en Guanajuato, son dos factores, ¿no? El tema de la droga, el narcomenudeo y sobre todo lo que tiene que ver con el tema del hidrocarburo. Estados del corredor del Bajío han alterado picos de violencia conforme la presión federal se mueve entre entidades. Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas muestran picos alternados de homicidios y ataques armados, un comportamiento que analistas llaman violencia de desplazamiento. Para Mega Noticias, José Arrones. Y nos vemos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.